Bueno, muy buenas, un gusto estar con todos ustedes. Estamos acá con la gran Albertina Carri. Si esto fuera en vivo, yo diría un aplauso a toda la gente. Y muy merecido, es una de las grandes cineastas, ¿no?, de la Argentina, de nuestro tiempo. Y bueno, vamos a tener una charla. La charla es parte de los encuentros que tenemos en este festival, que es de Playdoc, llamado Playdoc. Es un festival muy peculiar, como ustedes saben, donde la experiencia de la palabra tiene lugar, como también tiene lugar una relación con la historia, con el pasado. Como acá están tocando la bocina, se empezó una alarma, espero que no llegue a entrar, ahí terminó la alarma. Y es un festival que hace una interesantísima relación dialéctica entre el pasado del cine y el presente. Y cuando se trata de pensar las películas que van a competencia, uno puede ver que hay un ostensible radicalismo en su concepción de lo que puede ser el cine contemporáneo. Por esa razón, cuando yo pensé, por un lado, la charla con Denis Lim, por el otro lado, con Marco Susal, el primero reconocidísimo programador y director artístico, entre otros, del Festival de Nueva York, como el caso de Usal, como el actual editor en jefe de Cayenne Cinema, se me ocurría que entre las cineastas más radicales de nuestro tiempo es Albertina Carri. Entonces, esta es la justificación de por qué Albertina está con nosotros, y así vamos a empezar. Como ustedes saben, el encuentro de hoy se denomina La Indisciplina. Esto yo lo tomé de un texto que publiqué de ella a propósito de un premio que se le dio en la Asociación de Directores de Argentina, DAC. Ella hizo ahí, leyó algo, y de esa lectura, que fue después publicada en Con los Ojos Abiertos, yo tomé la idea de la indisciplina. Más que la resistencia, me parece es una palabra que no resiste o que está un poco exhausta o exangüe, y en cambio la indisciplina me parece que puede ser más adecuado para una cineasta como Carri. Y dice así: un encuentro con Albertina Carri, con razón la cineasta argentina puede describirse a sí misma como pasoliniana. Desde el primer plano, en su haber, hasta el último, vibra en todo lo filmado un signo de inconformidad. La no reconciliación con el estado de las cosas ha asignado su obra, siempre variada y tentativa, dispuesta al escándalo si hace falta, a la opacidad si la materia lo implica, y a la injuria si así se precisa. Filmar sin concesiones, sin atenuantes. Carri ha filmado el deseo, la violencia política, las interdicciones más caras de cualquier sociedad, la historia. Puede ser ficciones o ensayos, no importa qué, existe en el cine de Carri una política de la forma, que es una forma de política, que exige pensar una imagen y las consecuencias de cada imagen en el cuerpo y en el alma. Dijo recientemente sobre su posición ante las cosas, no solo antagonista de la pequeña burguesía que universaliza a los sujetos mirándose el ombligo, sino también para errar en los colores, en la satisfacción que provoca un campo de grillos en una banda sonora, en la ternura que transmiten los cuerpos cuando se sienten a gustos y en la confianza en lo humano y lo no humano que puede transmitir el cine. Bueno, esta es una cita, lo mejor que leí es lo que ella escribió. Así que, pero bueno, nos da una idea del rango para poder ver qué podemos hablar a lo largo de este tiempo. Cuando empezamos este encuentro, estuvimos, como suele pasar, hablando fuera de campo, ¿no? O sea, no habíamos empezado a grabar. Y nombramos algunas películas que no las vamos a nombrar por ser amables, eh, que nos parecían un poco horrorosas y que, más que el horror de esas películas, en realidad detrás de ese horror hay el entender de que el cine está doblegado a un sistema de representación. Eran películas ganadoras de Cannes, dicho sea de paso. Y esto tiene sentido porque lo hemos hablado en parte con Marcos Susal. Pero da la impresión de que cada vez es más difícil encontrar en el cine contemporáneo películas que desafíen realmente al espectador. Cuando uno ve Que caigan las rosas blancas, uno no sabe qué diablos pensar de lo que está viendo. Y no es porque sea una película
librada a lo que venga, librada a un azar irresponsable. Más bien es una película que se desmarca de un sistema narrativo. Entonces me gustaría empezar por lo indisciplinario a partir de tu última película y una estructura que no refiere a las formas de estructura que solemos ver en el cine. Casi te diría, parece una película rizomática que empieza acá, va para allá, va para acá y se va en una suerte de devenir en sí que uno va viendo la mutación de la película. Y me gustaría saber cómo ves eso. Bueno, primero gracias por toda esa hermosísima, preciosa presentación. Muy, muy afectuoso. A ver, me gusta mucho la idea de indisciplina en general. Me parece que claramente es mejor que resistencia, ¿no? Porque salirse también como de los status quo. Y creo que un poco Caigan las rosas blancas, esa es la búsqueda, ¿no? O sea, esto que insistentemente, porque vengo de varias presentaciones con la película, llamo un cine mutante, también es ir hacia es jugar con una mutación dentro de los géneros cinematográficos, que a su vez cada vez que muta de un género al otro, queda contaminado el género anterior con el que sigue. Pero a su vez me parece que es un muy buen formato para hablar de la relación con lo vivo, porque finalmente la película creo que se trata un poco de eso, ¿no? Es como también empezar a correr el foco de esta cuestión de la representación de una identidad, que como había sido en el caso de Las Hijas del Fuego, porque por otro lado digo, es una película que surge a partir de la experiencia de la película anterior, y también de cómo se vincula, digamos, ese grupo para en un momento derramarse completamente y irse hacia esa otra epistemología, diría, ¿no? Es como que la película ahí hace un corrimiento completo también, no solo de lo narrativo, sino también de cierto pensamiento alrededor de lo antropocénico. Y ahí es donde se libera, y para mí también en esa liberación encuentra también algo en ese, hay un momento como muy discursivo de la película, muy brechtiano, podríamos decir, ¿no? Como que habla a cámara, la actriz casi que habla a cámara, donde se rompen todos los códigos, o sea, como cambia completamente. Es una película que va avisando, pero en determinado momento creo que eso es lo que hace que cuando terminas de verla decís, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? Porque en un momento hace un corte completo la película y te suelta, de alguna manera, todo lo que creías que estabas entendiendo que era lo conocido. Y creo que en ese corte también es una búsqueda de ir, insisto, hacia esas otras epistemologías muy olvidadas también dentro de nuestro territorio, que tienen que ver para mí, con los pueblos originales también, con otras formas de relación con lo vivo, pensar lo vivo como seres con agencia, todo esto en una cosa muy metafórica, ¿no? Y muy abierta. No pido que todo el mundo lo interprete para nada, porque la película además no busca tampoco esas respuestas directas. Pero bueno, ahora me lo preguntas y yo te puedo decir mis inspiraciones y hacia dónde estaba toda esta cuestión. Pero ahí es donde también eso se vuelve indisciplinario, porque claro, la narración, eso, se hace un corte de alguna manera. Claro, la narración tiende, vos fijás, o sea, ese es otro de los temas que la película trabaja bien. Por un lado, el concepto de mutación es importante, porque el cine está en una situación de mutación también, al menos en Mm. su materia, ¿no? Cosa que la película también lo tiene, porque hay un momento que la película restituye qué sería filmar en fílmico, ¿no? Ujú. Me refiero a la última, hacia el final de la película aparece esta dimensión. Eh, pero a la vez, la película va horadando no solamente su estructura, sino también toda posibilidad de reconocer un estereotipo. En líneas generales, las representaciones del cine contemporáneo, me parece a mí, no sé cómo vos lo ves, no solamente tiene una estructura clara para seguir, sino también figuras para reconocer, de tal forma que uno siente certidumbre en el tiempo de la película, en una suerte de electrocardiograma
de sus emociones, que empieza en un lugar, se estabiliza, en el final va a pasar algo y luego termina. Y eso a su vez permite una segunda identificación que es los estereotipos. Tu película es, uno no sabe a qué refiere, ¿no? Hay un caso en particular que es extraordinario, que es una mujer, que es la mujer que atiende un taller mecánico, ¿no? Entonces, yo por eso insisto que hay algo ahí indisciplinario, ¿no? De cómo ir desestabilizando los espacios de reconocimiento y de certeza. La película es una incertidumbre desde que empieza hasta que termina. Y me gustaría que hables un poco de ese paso con los personajes, porque no, sería muy fácil para alguien que mira con categorías muy fijas y muy determinantes o esencialistas. Bueno, estas mujeres son esto, aquello y lo otro, son lesbianas, son esto. La película tampoco juega con eso, digamos, tampoco es la reivindicación de nuevas identidades, más bien diría es lo después de la identidad. No sé si lo ves así. Sí, sí, lo veo totalmente así, sobre todo lo de la incertidumbre, porque es algo que claramente también están buscando los personajes y fue algo muy curioso al momento del estreno de la película, donde en muchas, o en varias notas, digamos, para poder hablar de la película, las categorizaban, las ubicaban Claro. como tales que son novias o tales que es un grupo de amantes o es un grupo, y digo, en la película no se dice nada de todo eso, pero, pero comprendía completamente la operación de quien escribía porque era como una necesidad de ir de eso, de ubicarlo dentro de algo cuando la película no te da respuestas. Es una película que claramente se corre de ese lugar, es casi como un gesto en contra de lo afirmativo también en este juego de los géneros cinematográficos como marcos para mostrar la transparencia, ¿no? De esos, de esas afirmaciones en el otro cine, digamos. Eso es un poco cómo se utilizan los géneros. Y en ese sentido los personajes también, porque pasa lo mismo, o sea, tenés muy pocos datos de cada uno de los personajes. Sabés que una es directora de cine y otra es mecánica, pero de las otras, y una es actriz, podríamos decir que esas son como pero también en esas búsquedas, como, tanto como mecánica, como directora de cine, como actriz, no entendés muy bien hacia dónde van esos caminos. Y también es en ese salir de los estereotipos. Yo sé que a vos te fascinó particularmente el personaje de la mecánica, y es un éxito a mucha gente. Claro, sí. Porque es como muy inesperado también, ahí hay como una especie de gag o de plot medio clásico, como bueno, estamos esperando una cosa y ellas mismas, los personajes, están esperando una cosa y aparece una otra completamente distinta que abre cientos de posibilidades. Em, es algo también que tenía que ver eso con los estereotipos, incluso dentro de los géneros cinematográficos que la película trabaja, ¿no? O sea, como está el taller mecánico y la erótica con los autos, que es muy de la road movie y de los varones también. Entonces, bueno, ese corrimiento era necesario que aparezca esta mecánica encantadora a no resolver el problema, por otro lado, ¿no? O Por sea, otro lado. finalmente tiene una actitud muy de mecánico. Total, totalmente. Sí, 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 no, no. Me hace reír porque quien haya tenido auto sabe de qué Sí, estamos. sabe de qué En estamos Argentina, sobre hablando. todo. En Argentina, sobre todo. Te quería preguntar sobre algo que has recientemente trabajado, las dos últimas películas, la anterior más que esta, la cuestión de la sexualidad y una palabra que te la apropias de otra manera, que también a veces tiene que ver con lo indisciplinado o al revés, con lo absolutamente disciplinado, que es la pornografía, ¿no? O sea, es algo que vos has insistido. Me gustaría que hables un poco de esto. Eh, la pornografía vista desde un lugar que no es el de los pornógrafos de las páginas que hay para ver sexo ya en un sistema inclasificable de categorías. Si uno entra a cualquier página de ver como 75 posibilidades Son cientos. o 200, no sé cuántas hay.
Yo me restringo 4 o 5. Este, pero más allá de eso, hay algo muy distinto en cómo vos concebís esto y me gustaría escucharte. Para ir por otro, de ahí quiero preguntarte algunas cosas. Y bueno, es como una obsesión, es una de mis obsesiones, viste que mi cine tiene como varias obsesiones, diríamos, podríamos decir. Y una de ellas es la pornografía desde los inicios, ¿no? Cuando hice aquel cortometraje Barbie también puede estar triste, que es un cortometraje del año 2000 o 2001, o sea, Sí, sí. vamos 25 años en este problema sin poder resolverlo. No Eh, habrá de ser resuelto, pero habrá más películas. Claro. Y, digamos, insisto, digo, refiero a ese cortometraje porque de alguna manera Las Hijas del Fuego es una película con la que fantaseo hacer desde aquel momento, solo que no, en esos 20 años que pasaron entre el corto y la película, no hubiese sido posible porque no hubiese encontrado nunca un casting, digamos, como el que encontré con Las Hijas del Fuego. ¿En qué sentido? Que las chicas todas vinieron a hacer un porno militante, ¿no? ¿Qué significaría esto de porno militante? Es un porno en pos de la visibilidad de un goce femenino y no un porno para un otro, digamos que es como se suele hacer el porno. Y fueron discusiones muy largas y eternas y que pueden seguir, de hecho ellas las siguen pobres porque le siguen haciendo entrevistas, o sea, yo ya me retiré de la pornografía, pero ellas quedaron ahí pegadas. No, porque, o sea, una de las grandes preguntas que les hacen es, ¿esto es trabajo sexual? ¿Se debería catalogar como trabajo sexual o no es trabajo? Ellas lo hablan conmigo, me lo preguntan, le digo, bueno, si es trabajo sexual me convierto en un cafillo concretamente, ¿no? O sea, soy un pornógrafo más. Pero, a ver, a mí me parecía necesario hacer una película como Las Hijas del Fuego, me pareció necesario durante 20 años y finalmente la hice y la sigo festejando y celebrando por esto de la subversión de los géneros, ¿no? Como también por qué entregar la pornografía en manos de esa mirada hegemónica, heteropatriarcal en general, eh, o patriarcal, podríamos decir, y objetual, que es objetual tanto para las mujeres como para los hombres. Entonces es como, ¿por qué soltar todas las posibilidades de la sexualidad que es gozosa a esas prácticas que son disciplinarias y no gozosas finalmente, ¿no? Porque es un poco como crear, o sea, la pornografía hegemónica, que hoy, como decíamos, ya es delirante la cantidad de oferta, pero históricamente fue neumática, superpoderosa, cuando la sexualidad no es eso, el sexo no es eso, ni cerca. Hizo, por sobre todas las cosas, en el caso de las mujeres, súper pedagógica, de una forma única de gozar. Entonces, o no sé si única, pero muy simplista y corta. Cuando, Absolutamente. cuando es mucho más complejo, digamos, el deseo femenino en general. No quiere decir que una película lo vaya a resolver ni nada que se le parezca, jamás fue nuestra pretensión, pero sí eso, tomar ese género y también gozarlo nosotras ese género, ¿no? Como hacer una película profundamente celebratoria en esos términos, tanto de lo sexual como de lo afectivo, porque también es una película donde es una circulación de afectos, cómo se van sucediendo los grupos y cómo se van variando esas triejas y cuatriejas, etcétera. Esa fue la búsqueda y a mí me parecía muy importante hacerla, así como cuando las chicas me proponen hacer una segunda parte de Las Hijas del Fuego, yo les dije, con el porno ya cerré, esto ya está cerrado, no se puede seguir indagando, por lo menos no se me ocurría más nada, más que patinar completamente y seguir sumando anécdotas que me parecía que ya estaba medio contado. Entonces mi propuesta fue como irnos hacia otros lugares y corrernos completamente de eso que se había planteado en esa película y profundizar otras discusiones, insisto, que tenían más que ver tal vez con algo más
existencial no, porque Las hijas del fuego también es existencial, sino más bien espiritual, ¿no? Un viaje, este es un viaje más espiritual, podríamos decir. Sí, después me gustaría que Cuerpo a vayamos. cuerpo, Sí, ¿no? sí. Eh, Me gustaría que volver sobre esto que decís, porque hay allí, en la última película, Caigan las Rosas Blancas, hay algo bastante más difícil de decir, justamente por lo que acabas de decir, digamos. Es más fácil ver dos mujeres o un grupo de mujeres gozando en una modalidad desconocida para muchos que puedan estar viendo las películas, sean hombres o mujeres o lo que sientan que son. Y, pero en esta ya hay un esfuerzo para quien mira de pensar incluso cosas un poco más complejas que están asociadas a una dimensión más no inteligible, ¿no? Pero eso quiero volver después. Quiero quedarme un poco con Las hijas del fuego, respecto de algo que siempre tuve la inquietud de preguntarte. Cuando vi la película, la vi 2, 3 veces, me acuerdo, quedé absolutamente sorprendido por el final mismo, digamos, la joven que se empieza a masturbar, tiene su orgasmo, digamos, acaba, pasa unos segundos y vuelve a masturbarse, ¿no? Y el plano se sostiene ahí. Yo no sé si has visto, yo cuando escribí inmediatamente esa asociación, quizás es la típica asociación que hace un cinéfilo, pero hay una película notable, porque esto sería la inversión dialéctica de eso, eh, no como impugnación, sino como complementariedad de aquella escena, que es un film que se llama Viva el Amor, de Simon Leon, Sí, sí, donde literalmente en el final una mujer se el pone que a llorar. llora. Claro, la que llora. No, llora, Sí, llora, 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 y vos decís, bueno, ya no llora más, fuma y y vuelve. vuelve a llorar. Y entonces siempre me pregunté, es un plano como el tuyo, es un plano sostenido, no hay corte, es un plano muy extenso. Uno es la desesperación y la experiencia de la desolación, y esta es la experiencia de la autosatisfacción y de la afirmación, ¿no? Del goce. Entonces te quería preguntar si tenía relación o es una mera coincidencia, porque hasta temáticamente funciona, ¿no? Bueno, sí tiene relación, o sea, yo lo pensé mucho. En principio, contarte que la película no terminaba ahí, mi película. O sea, Ok. por guión, después de ese plano, había una escena más donde había como una especie de intercambio y el grupo de las hijas del fuego ya no seguían la van y eran otras las que subían. O sea, una cosa que en guión estaba muy bien, era muy simpática, pero lo que sucede cuando filmo ese plano, y porque obviamente en el guión ese plano era este personaje se masturba, pero vos no sabés lo que te va a dar ese personaje. Y ¿Qué pasa? claro, con la camarógrafa estábamos las dos en cuclillas sosteniendo el plano, diciendo hay que sostener, y lo sostuvimos, y cuando terminé de filmar el plano dije, la película termina claramente acá, o sea, esto no tiene ningún sentido que siga más nada. O sea, ella cerró la película. Y, y cuando estaba editando, me di cuenta que era el plano de Saint Millán, que es un Ah, plano. te diste cuenta. ¿Te cuenta? Sí, sí, sí. Qué bueno. Quiero decir, no es que lo escribí, por eso te cuento, te hago un Claro, poco claro. la antropología. No es que en el momento del guión lo escribí así, pero sí, cuando lo estaba editando dije, esto es exactamente el mismo plano de Saint-Mignan. Y después de eso pensé mucho alrededor también de esto de la mujer que llora, ¿no? Porque hay muchísimas películas que terminan, o sea, ese es un caso extremo, pero hay muchas películas que terminan con la mujer que llora, ¿no? Ujú. Es algo como que está muy naturalizado, la mujer que llora es algo que estamos muy acostumbrados a ver. Y me pareció cada vez mejor el plano, pero digo, fue como esto, algo que, bueno, en esta cuestión de lo colectivo, ¿no? Porque son películas también que si bien el cine siempre es colectivo, estas películas son un poco más colectivas porque realmente se buscaron entre todas, o sea, como hay algo. No te voy a decir que son documentales porque no, está No, todo claro que no. muy calculado y claramente tienen los dispositivos de la ficción
completamente, totalmente a disposición, pero sí algo de la manera en que se hace la película que tuvo que ver más por momentos eso con lo documental en ese sentido, ¿no? Como de aprender, para mí como directora, también de aprender a, a conducir lo que está detrás de cámara, no solo lo que está delante de cámara, que es invariable, es muy arbitrario, digamos, en el caso de Las Hijas del Fuego particularmente. Em, sí. Porque, digamos, a mí me parece fascinante lo que me contás, porque yo no lo sabía. O sea, yo veo la película, veo el plano inmediatamente. O sea, yo estaba bien, primero estaba feliz de ver el plano. Y no de una perspectiva sexual. Sí, eh, eh, Primero, sí me gustaba ver a alguien que la pasaba fantástico, ¿no? Y tan fantástico la pasaba que vuelve a insistir. y sigue. Y sigue, claro, ¿no? Eso me parecía absolutamente genial. Pero lo genial era, estaba viendo algo que a mí me parecía increíble que estuviese viendo eso, y de inmediato yo lo estaba viendo con el contrapunto de la película de Saint Milian. Y claro, uno ve eso y se pregunta en ocasiones, ¿qué relación se establece entre lo que uno ve y lo que realmente las cosas son? Y yo estoy convencido que hay una dimensión materialista del cine, que no es lo que yo quiero ver, sino que es lo que hay para ver. Mm, Entonces, cuando uno puede ver eso, inmediatamente inferir de eso algo que quizás estuvo en relación, no en la génesis de la creación del plano, pero sí posteriormente en la comprensión de por qué ese plano estaba ahí, no por imitación, sino por conversación con otra película, mm. no sabes la satisfacción que me da. Claro, pues son cosas muy... es una manera de entender el cine como algo vivo, como un organismo vivo. O sea, que no están las películas separadas y que hay veces que los que hacen las películas reconocen una cercanía o una distancia, ¿no? Sí. Y eso me parece notable. Corroborar, ¿no? Me pone muy contento. Te quería preguntar sobre Cuatreros, un poco. No tanto lo que trata, que es fundamental, que además de inmediato uno piensa en Los Rubios, como dos películas que podrían leerse. Pero más que nada, me gustaría hablar un poco sobre la relación de la palabra y el montaje y la memoria en tus películas. Eh, Cuatreros es una película que exige una atención constante, una subdivisión. Es como si uno aprendiera a tocar el piano en esa película. En tanto que el piano hay que separar mano izquierda, mano derecha, los La pies, batería, más la bien, ¿no? batería. También la batería, también la batería, es cierto. Sí, también la batería. Lo que pasa es que el piano tiene esa cosa que además la escritura de la partitura tiene dos claves. Entonces eso requiere todavía más, ¿no? Y entonces hay subdivisión de pantalla, tres a veces más. Sumado a eso, el sonido y las voces, y sumado a eso, texto. En una película que exige como pocas y que para el tiempo en el que vivimos parece contraproducente, porque el tiempo que vivimos es un tiempo de dispersión, Mm. donde nadie puede atender mucho nada. Entonces quería preguntarte un poco, ahí es es el momento de mayor exigencia, yo creo, de todas las películas que hiciste, pero eso está en tu cine. Entonces quería, y de hecho hablábamos hace un rato, también tus intereses como lectora. Entonces me gustaría que hables un poco de la relación entre la palabra y el cine y cómo eso se introduce en tus películas. Bueno, en ese sentido creo que Cuatreros es el más extremo de los casos, ¿no? Porque de hecho, bueno, de hecho es un poco una novela también Cuatreros, o sea, el texto en sí mismo, pero a ver, es como una cantidad de cosas. O sea, yo cuando hago Cuatreros y de hecho cuando la presento digo no intenten entenderlo todo y en el momento que hago la película, yo sé que es imposible entender todo lo que está pasando en la película y lo que están diciendo. Pero por otro lado, lo que intento construir
con esa, con esa voz en off que cabalga, cabalga, galopa, digamos, y avanza, avanza, avanza y cambia de tema, cambia de tema. Es también algo como a ver, entre eso y el montaje es una especie de paisaje emocional, ¿no? Al que Cuatreros va convocando, y por eso creo que hay gente que la puede disfrutar, pero claramente es una película que sí, que es exigente en el sentido que te pide que sueltes la lógica de ir entendiéndolo todo a cada paso, cada vez que se menciona un nuevo personaje, saber quién es, qué hace, qué hizo y todas estas cuestiones, porque la película va soltando, va soltando. Con respecto a la palabra, Cuatreros es esto, si bien es claramente un evento cinematográfico, para mí no lo dudo, pero también es un poco una novela y también es una película que va medio en contra de la palabra. Porque con esa acumulación de voz en off, con esa cantidad de información, es casi como la destrucción de la posibilidad, o sea, es como una vuelta más hacia las posibilidades del lenguaje, donde la palabra y la voz se terminan convirtiendo en algo medio musical, si te concentras en la imagen. Y si te concentras en la voz, te vas perdiendo la imagen. Y la imagen, por otro lado, funciona, o sea, esta mezcla, digamos, de pantallas, que no es arbitraria. A veces hay 5, a veces hay 3, a veces hay una, a veces hay 2, va variando. Esas variaciones son signos de puntuación. ¿No? Entonces, las imágenes están escritas, están puestas como en una escritura gramatical, además de todos los sentidos, ¿no? Saliendo de la cuestión de los sentidos. Y las palabras se vuelven música. Entonces hacen una operación de opuestos o de contrarios que para mí terminan funcionando y saliendo. Y ahí, bueno, al menos esto es algo que nos sucedía con Lautaro mientras editábamos. Sentíamos que ahí era donde emergía algo de lo cinematográfico en esta experiencia tan particular que es Cuatreros, que es voz en off y material de archivo y 50 historias alrededor de Sí, sí. eso. Pero bueno, eso, como si lo cinematográfico surgiese a partir de los imposibles, diría. Vos sabés, vos sabés que recién pensaba, ¿no? Me decís esto, ahora quisiera volver un poco para la última película. Pero cuando uno piensa, yo me acuerdo cuando escribí el texto para este encuentro y esta presentación, y uno recuerda todas tus películas, son tan distintas entre sí, que la propia mutación que tiene la última película, que empieza en una película que se está filmando, que de pronto se van porque se van, eh, luego está el momento del taller mecánico, luego quedan en una casa y pasa una película de terror, luego llegan a San Pablo. O sea, es casi una síntesis de las mutaciones de tus propias películas, ¿no? Que es muy difícil de decir, ah, porque Albertina Carri hace esto, y después ves lo que hizo después, y Géminis no tiene nada que ver con los rubios, y la rabia no tiene nada que ver, o sea, es como si fuera como si fueras una cineasta mutante, que, que en la última película introduce sus mutaciones exteriores a las mismas en la misma película. No sé si se entiende lo que te estoy diciendo. Sí, sí, Eh, sí. Y pensaba, realmente no hay muchos casos así, pero a la vez hay algo que es propio tuyo, ¿no? Yo eso lo puedo reconocer como a lo largo de la carrera, como vos decías, hay una cuestión con la violencia política, una cuestión con el tema del deseo, bueno, eso es evidente desde el principio a fin. Y bueno, quería decir esto. Volvamos a la última. Y volvamos a algo que en realidad está asociado a lo que estabas diciendo recién, que es la palabra. Lo que me parece de la última, en relación a la palabra, si bien la palabra está más diluida, pero lo que vos haces ahí por momentos, tanto me pasa con vos tomás elementos de un escritor prácticamente olvidado en Latinoamérica, que es Simón Rodríguez,
Por el otro lado, tomás los elementos de Manuel Coccia, que es un filósofo que se lee mucho en la actualidad en relación al mundo de las plantas y la relación de la interacción entre lo vital y la relación entre los organismos y los cuerpos y nuestra experiencia del mundo, pero también a nivel conceptual muy denso. Es decir, que la palabra tiene un lugar nuevamente, pero está traducido en planos, no ilustrado en planos, a ver si se entiende la diferencia. Entonces me gustaría que hables sobre los últimos minutos donde caigan las rosas blancas, que es un momento ya muy desafiante después del paso por San Pablo, donde nos encontramos con estas ideas que yo puedo decir que pueden estar en Cotzia, pero ya puestas en otra dimensión, que es la del cine. ¿Puedes contar un poco de esos tránsitos de lecturas a planos? Eh, bueno, bueno, sí, con respecto Sé a que lo es de... difícil lo que te pregunté, ¿eh? No, Sí, no. es re difícil, por eso voy a ver cómo Pero lo, vos podés hablar cualquier cosa, yo lo sé. cómo lo voy articulando. Pero no, con respecto a la mutación, sí, de hecho me han dicho que esta película es como si estuviese, condensase todas mis películas de alguna Claro. manera, que van, están las mutaciones adentro y con el final, el plano final. Muchas personas me preguntaron si no estaba abandonando el cine, lo que me parece muy gracioso, como la lectura literal de que, todo lo que pasa en la película tiene que ver con lo que me va a pasar a mí en la vida. Bueno, no, no estoy abandonando el cine, aclarado esto, vamos hacia una nueva mutación de textos a planos. Bueno, algo creo que esto te lo dije antes, antes de que empecemos a grabar, pero algo que a mí me pasa es que yo soy más lectora que cinéfila, digamos. A mí las imágenes me invaden muchísimo. O sea, me gusta mucho el cine, claramente, pero no soy de esas personas que pueden ver 50 películas en la semana, ni porque me intoxica la imagen, tiene ese poder. Además de que me da una amargura terrible ver cosas que no me gustan, pero más allá de eso, eso, como que realmente leo mucho más y entonces yo calculo que en ese sentido también me reconozco medio pasoliniana, también tiene que ver con eso. Yo siento que el cine de Pasolini es un cine que viene de la escritura y de la literatura, en esta materialidad que vos planteabas antes, la materialidad del cine, que claro, estoy de acuerdo con vos, que las imágenes tienen eso material, donde se lee cómo se hizo la producción, se lee cómo se armó la película, se lee cuáles son los pensamientos que habitaron la película, esas traducciones, incluso también la cuestión de lo tecnológico en el cine, que se mencionó y nos quedó un poco por allá, pero que sí, el cine también es tecnología, entonces también el cine ha ido mutando, ¿no? Su lenguaje, su propio lenguaje se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Bueno, también en esa materialidad entran las palabras. Em, y para mí, entre el texto de Simón Rodríguez y el de Cochia, hay un arco dramático muy concreto, digamos, que tiene que ver con las formas en las que nos relacionamos con el territorio, y vuelvo a esto con lo vivo, ¿no? Pero no solo con lo vivo, sino también con el territorio, con las posibilidades que da el territorio. Em, y ahí es donde esa traducción fue, diría, como casi natural, porque nosotras cuando empezamos a trabajar esto de los géneros cinematográficos, una de las ideas era trabajar el género de las vampiras lesbianas. Ahora, cómo traducir o cómo convertir a esas vampiras en algo posible para Latinoamérica, que es un territorio expuesto históricamente a la dictadura de lo real, ¿no? O lo que no sé, Ospina llamó el porno miseria. Que claramente el momento documental es un poco un homenaje a Agarrando Pueblo de Luis. Y en ese devenir, digamos, vampírico, lo que entendimos es que tenía que ser una vampira vegana, digamos, tenía que ser una vampira que tenga una relación, o sea, que no sea una vampira extractivista, por otro lado, no solo vegana, sino una vampira
que lo que contagia es otra forma de vitalidad, es otra forma de lo clorofílico, podríamos decir, ¿no? Em, y, mm, y ahí también está esta idea del contagio, que es algo que sí viene también de la película anterior, que es o sea, en la película anterior era un contagio, un devenir en banda, más de Lesiano, y acá es un contagio más en contra, insisto, del extractivismo, en contra de vengo, extraigo, sobrevivo y me voy con eso, sino que ese contagio tiene otras consecuencias en la comunidad, ¿no? Entonces eso, en la formar comunidad. Eso es más o menos el mundo, el universo de las plantas, que además, bueno, nos hacía mucho sentido con esta cuestión también de lo artificial que se plantea en el principio, ¿no? Que es como, bueno, más plantas, lo artificial, lo individual, lo despótico, la forma de hacer, esa forma de hacer cine capitalista y a esta otra donde, bueno, lo que termina sucediendo es que se te vienen también encima, ¿no? Ese real, digamos, con el que discute la película de alguna manera, se convierte en esa isla. Eso es lo más real, finalmente. Claro, yo te escucho y me parece tan fascinante la relación conceptual con la materialidad de lo que uno ve. Mm, Luego fíjate, uno se encuentra con una película como Caigan las Rosas, y, bueno, un poco como pasa en otras películas, por citar un caso más conocido, yo siempre decía, uno va a ver Imperio de Lynch, ¿de qué escribe cuando sale? ¿No? ¿De qué escribe? Y se puede escribir, y mucho, pero es un claro. desafío. Me Mm. imagino también, bueno, me pasó a mí, tenía que escribir sobre tu película y tenía que hacer una entrevista. ¿De qué escribo? ¿Qué le pregunto? ¿No? O sea, a mí me gustan mucho esos desafíos. Pero cuando te escuchaba recién, uno también vuelve a pensar que si lo que está viendo es esto, aquello, lo otro, porque uno intuye, y cuando te escucho, uno corrobora, sí, era eso lo que estaba pasando. ¿No? Porque esto también implica que no es toda una cuestión en el cine de subjetivismos. O sea, a mí se me ocurre lo que se me ocurre, a vos se te ocurre lo que se... No, no. Hay una resistencia de lo real en lo que vemos. Mm. Y la película, además, tiene una... todas tus películas tienen eso, ¿no? O sea, hay una línea de una demanda conceptual, pero también hay una fuerte impronta de una cuestión material de la película, ¿no? La materialidad que tiene la última película es notable. Mm. Sí, hay una búsqueda muy concreta alrededor de la materialidad de las imágenes, sobre todo en ese final, ¿no? Donde también se cambia completamente la apuesta y es una necesidad de esa materialidad, que es también en discusión, podríamos decir, o en contraposición a ese inicio. ¿Cómo pensás, digamos, hay una dimensión de tu cine que está asociada a la incursión perversa de la historia argentina en tu historia personal, ¿no? En tu historia familiar. Tanto ahí sí son las dos películas referenciales, serían Los Rubios y Los Cuatreros, ¿no? Como dos películas que marcan en tu caso personal la relación de una nación con la relación de una identidad, con una intimidad, ¿no? Ujú. ¿Cómo ves esa relación con el resto de las películas? Digamos, porque es como si el resto de las películas giraran no en distancia, porque se desprenden cuestiones políticas siempre, pero son, por decirlo así, las que dejan de lado tu... ¿Cómo ves en el conjunto de tus películas? Esa es la pregunta. ¿Cómo veo el conjunto La relación de tus dos películas, donde esta articulación entre la historia de una nación y la historia de tu intimidad eh, son centrales en Sí, relación al resto de las películas que juegan con otros elementos? sí. No sé, es una pregunta que me sorprende, nunca lo pensé. Hace poco sí pensé una cosa porque me dicen que como que no hay que hacer dípticos, sino que hay que hacer siempre por lo menos tres.
Y pensé, Sí, pero yo siempre hice dípticos, porque los rubios y cuatreros de algún modo son un díptico, Géminis y la rabia son un son un díptico. díptico, absolutamente. Bueno, y entonces las hijas del fuego y caigan las rosas, son un díptico. Cerremos, ¿no? Cerremos Con los dípticos. Cerremos con las terceras partes. O por ahí ahora se vienen las terceras partes de esos dípticos. No prometo nada. Pero con respecto a eso, digamos, no sé, creo que hay algo, si bien mis otras películas no tienen absolutamente nada que ver con respecto a la dictadura o al genocidio, digamos, a la última dictadura cívico-militar. Todas tienen igual como un cierto arraigo con lo contemporáneo, diría, no con lo real, pero sí con algo con los problemas de la contemporaneidad. Y en ese sentido, para mí, en el momento en que hice tanto los rubios como cuatreros, o sea, los hice por necesidades diferentes o por ideas diferentes, pero fueron intervenciones alrededor de lo biográfico de alguna manera, pero porque sentía que eran un momento donde lo contemporáneo Pedía dialogaba eso. dialogaba con eso, había una necesidad, digamos, de intervenir en esa modernidad, digamos, que estaba sucediendo alrededor de eso. Pero de hecho es algo que a mí me sucedió mucho después de Los Rubios, que después de Los Rubios a mí me han ofrecido hacer películas de la dictadura de todos los tamaños y los colores que te puedas imaginar. Y me negué rotundamente, dije, yo no vuelvo a ese tema nunca más en la vida. Y dije eso hasta que, bueno, caí en la trampa de de cuatreros. Em, pero, te digo, caí en la trampa en el sentido que también fue como un momento político del país muy concreto, ¿no? Donde se estaba cambiando y cambiando de paradigma, un cambio de paradigma que sin dudas es el que estamos llegando ahora, o sea, que empezó ahí ese cambio de paradigma muy concretamente. Entonces, las veo en ese sentido. Yo no tengo que es algo que también discuto mucho, porque en general se me relaciona con lo autobiográfico inmediatamente, porque bueno, una de mis primeras intervenciones públicas o de las más conocidas fue Los Rubios, que es una intervención que todo el mundo la interpretó literalmente o directamente, o la mayoría como una biografía, cuando bueno, no es una biografía, sino que es partir de determinados hechos biográficos o construyo una reflexión alrededor de eso. Em, pero eso, digamos, yo no tengo una relación muy pasional con lo autobiográfico, sino al contrario, más bien siento que hay como elementos o una tela biográfica que se puede utilizar para pensar determinadas cosas, pero no tengo una pasión por lo autobiográfico, a eso voy. Y creo que esas dos películas son muy claras también en ese sentido, porque son dos películas que no no sé si podríamos llamarlas documentales, pero bueno, dentro de lo documental, que son más ensayísticas, o sea, claramente no son ficciones, pero sin embargo, todos los mecanismos que utilizan y todos los dispositivos, incluso podríamos decir hasta la materialidad de las imágenes, van más hacia la ficción. O sea, es un trabajo de construcción alrededor de lo ficcional, ¿no? Como metiéndose dentro de la turbulencia de las posibilidades de la ficción para ir en tal caso hacia lo documental o a pensar algo de lo documental. Pero entonces en ese sentido siento que dialogan muy bien con el resto de mis películas, porque todas van más también en una búsqueda de lo fantástico, de la imaginación, que creo que acá ya en la última es como muy claro, ya casi que me puse declamativa en la última. Yo la última la siento a veces demasiado obvia, te quiero decir. Lo que entiendo que puede ser gracioso, pero a mí me pasa eso porque como que ya son un montón de ideas que siento que vengo trabajando en las otras películas y que en las primeras obviamente esas ideas eran más silvestres y que se fueron como organizando de otro modo. Pero eso creo que tienen un diálogo.
Y hoy que, volviendo al inicio, a lo indisciplinado, eh, en una, digamos, hay una, el cine contemporáneo se parece muchísimo a sí mismo, digamos. No hay grandes variables, son dos o tres especies, por decirlo así. ¿Qué, digamos, tu película en ese sentido funciona como es heterodoxa, no es una anomalía? Por más Ujú. que la veas como obvia, es una anomalía. Sí, sí, entiendo. Realmente es una anomalía. Y creo que eso no hay posibilidad de dudarlo, ¿no? Eh, ¿por dónde crees que puedes seguir, digamos? Es decir, eh, ¿dónde habría, qué más habría por explorar? ¿O qué te interesaría seguir? ¿Por dónde seguirías? Em, bueno, yo creo que hay mucho por explorar. Es una de las cosas más lindas del cine también en ese sentido. Es un lenguaje como tan amplio, tan diverso, que también es algo que a mí me provoca mucho dolor en ese sentido, lo que acabas de decir, que realmente hay apenas dos, tres especies, cuando en realidad digo, es un lenguaje que podría ser súper mega florido y cada vez se va volviendo un espacio cada vez más conservador, ¿no? El cine en general, para dar un diagnóstico horripilante y sintético, pero sí, lo es. Em, yo sigo alrededor de ciertas ideas, o sea, alrededor de los archivos. A mí es algo que me interesa especialmente el archivo también como lectura de una época, ¿no? Porque también en esa materialidad de esas imágenes inocentes de alguna manera, ¿no? O cándidas o que quedaron perdidas, se lee también un aire de época. Digamos, por ejemplo, en la construcción de las imágenes de cuatreros, para mí el objetivo era formar un cuerpo de obra que dé cuenta de cómo se forma una dictadura, porque eso, ¿no? Como una dictadura también se forma alrededor de las imágenes, que es algo que también últimamente vine comentando en las presentaciones de esta película, es porque los espectadores, además de ser espectadores, son votantes. ¿No? Digo, en este momento de crisis global de las democracias, en este momento donde nos preguntamos si vivimos en una democracia o si vivimos en una infocracia, las imágenes tienen una responsabilidad, además de poética siempre, que las vamos a defender a rajatabla, política. Muy fuerte, muy también una intervención cívica muy importante, porque además vivimos ahora en una cultura y una sociedad que es totalmente audiovisual. Pero bueno, entonces, ¿qué es eso audiovisual y qué es lo cinematográfico? Sería algo que Bueno, yo... esa es la gran pregunta y me encanta. Quedémonos ahí un poco. Dale. En esta, no, no, en esta división, digamos, habría como una mutación. Si uno Mm, podría pensar esto como un poco fue la historia de la filosofía. La filosofía arranca como una pregunta general, empieza a haber una subdivisión de departamentos de interés. Hay gente que ujú, se dedica al bien, otros se dedican a la belleza, otros se dedican a no sé qué, a la verdad. Eso en algún momento crece, crece y crece hasta tal modo que se emancipan y aparecen las ciencias. Entonces, en vez de pensar la ética, pues, hay gente que dice que estudia psicología y después incluso después hay otras subdivisiones y sucesivamente. Uno podría pensar en esta, no solamente mutación, sino diversificación de las imágenes. Es decir, ujú, el cine arranca como una imagen en movimiento, luego se añade el sonido, luego se añade el color y así sucesivamente, hasta que en un momento las imágenes van hacia otro lado. Persiste un grupo de gente o un conjunto de prácticas en donde todavía se habla de cine y es cine porque hay una tradición. En tu película coexisten, conviven viejas películas de la década, de décadas pasadas,
con la rareza que estás haciendo, pero vos acabás de decir, bueno, hay unas imágenes que no son del cine. Y en el cine de hoy, además, aparece algo novedoso que, de hecho, en el Festival de Berlín hubo una película enteramente hecha con imágenes, literalmente, de inteligencia artificial. La película era horrible, absolutamente horrible, pero no podés imaginar lo horrible que era. Pero, lo cual yo me pregunto, si Godard estuviera vivo, estoy seguro que se hubiera apropiado de la inteligencia artificial y hubiera hecho algo que uno diga, entonces se puede hacer algo distinto con esto, ¿no? Porque la clave es cómo apropiarse de la tradición cinematográfica, de todo lo que sucede en estas mutaciones de la imagen. Ujú. Vos acabas de decir algo, me llama la atención que lo digas, y te quería preguntar sobre esto, digamos, ¿cómo ves? Porque claramente no solamente habría un problema político respecto de la imagen o lo que hacen las imágenes con nosotros como sujetos, no solamente espectadores, sino votantes, sino las imágenes no solamente por sus bellezas, sino por su información, y sino sobre su constitución de nuestra experiencia, que es una experiencia prácticamente dependiente de la imagen. Mm. Entonces, con todo esto que acaba de decir, yo estoy diciéndote, ¿cómo lo pensás? Porque veo que lo pensás, por eso te lo pregunto. Sí, 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 es una preocupación constante. Em, es una preocupación constante en relación a esto, ¿no? Como en este momento de cultura audiovisual casi total, ¿no? Donde incluso digo, pensando en las nuevas generaciones, que antes de leer un texto, primero miran un video en YouTube para comprender luego el texto que lo leen transversalmente, o sea, es como un cambio de paradigma en la cultura fuertísimo. Entonces, a ver, para mí es importante hacer esta marcación de la gran diferencia entre lo audiovisual y lo cinematográfico, que igual no tengo una respuesta concreta, como te podrás imaginar, porque digo, si Bazán escribió 400 páginas y nunca pudo definir qué es el cine, menos lo voy a poder hacer yo. Pero sí tengo como mucha convicción, podría decir, hasta eso, en esos términos lo puedo plantear sobre lo cinematográfico, que no tiene que ver con si haces la película con un celular o si haces la película con inteligencia artificial. Creo que es muy bien como vos lo dijiste esto, si Godard agarra la inteligencia artificial, hace emerger igual lo cinematográfico. No, no es una fórmula lo cinematográfico, pero es una otra forma de comunicación que es realmente muy distinta a esa a esto que llamamos lo audiovisual, ¿no? Y en ese sentido creo que hay volviendo ya a ese off the record, ¿no? En ese momento que hablamos previo, donde mencionamos esas películas que nos parecían horrorosas, em, creo que el cine está tendiendo igual hacia una cultura audiovisual, hacia ir hacia un lavado de las imágenes, a una reiteración de las formas de reproducción de lo que existe, donde no hay no hay ningún cuestionamiento, ¿no? Creo que también a lo que, no sé, por lo menos a mí, digamos, lo que me conmueve del cine es cuando plantean cuestionamientos en relación a las cosas existentes. Preguntas, aunque más no sea, no digo contradicciones, la exposición de las contradicciones, no sé, algo de lo que hace Guirodí en Misericordia, que se acaba de estrenar acá y por eso me parece muy mencionable. Película extraordinaria, ¿no? Una película extraordinaria, extraordinaria, sí. Y que eso, es una película muy sencilla de puesta, muy sencilla de ideas incluso, y es una película ultra mega compleja, donde eso no tiene ningún despliegue de imagen ni ninguna cuestión así grandilocuente con respecto a las imágenes. Y no podemos decir que ahí nos surja lo cinematográfico por los poros, ¿no? Es probablemente el mejor cineasta en la actualidad que filma el viento, lo cual Y es sí. decir mucho. ¿Mm?
Y Eh, además, bueno, como vos, filma un concepto que está arrobado y está bien porque es parte de la tradición al cristianismo, pero lo despeja de su carga moralista, ¿no? sí, Y de pronto transforma el acto de la piedad, si se quiere, o la misericordia, o como mm, lo querramos, en algo absolutamente vital. Es realmente notable, ¿no? sí, Es sí, una sí. película notable, como la tuya lo es también en otro sentido, porque tienen la misma libertad. Para mí son cineastas de la libertad, Mm. tanto Guidodí como vos, ¿no? Uno no sabe qué va a esperarse ahí, ¿no? Y de pronto lo que termina, lo que uno cree que se trata de una película de un asesinato, de un misterio, lo que termina sucediendo es algo realmente inesperado, igual que la tuya. Sí. Uno dice, ¿qué estoy viendo y a dónde terminé? Cuando uno sale, dije, qué rareza esto. Ahí Mm. hay algo vinculado en la tuya también, un poco para ir terminando, con los mecanismos de la asociación de los sueños. No sé si vos pensás un poco de esto. A los Mm. sueños uno no le pide una inteligibilidad y una continuidad perfecta. Más bien su condición es que eso no sea así. Mm. Y creo que hay algo en tu película que tiene un poco de esto, ¿no? Incluso el momento que están atrapados en la casa es una pesadilla más que un sueño. Claro. Sí, sí. Eso es más del orden de lo pesadillesco. Pero sí, bueno, sobre todo es una idea lo trabaja la puesta en escena más sobre el final, ¿no? En ese tipo de planos que son como más con unos movimientos menos humanos también, Es decir, donde eso te lleva, claro, te lleva a otro tipo de pensamiento, digamos, otro estado de las cosas, a otras sensaciones, digamos, otras emociones, porque eso, no entendés de dónde viene la cámara, no entendés dónde estás, los árboles tienen una perspectiva distinta, o sea, se cambia incluso la perspectiva del horizonte con determinados planos. Em, esas decisiones son completamente tuyas. eh, bueno, son ideas, después la concreción Con el DF, con la es DF. en equipo, claro, sí, sí, pero Pero sí, sí, sí están previas, están sí, pensadas, sí, están en lo que se llamaría guión bueno, técnico. el guión técnico. Acá el guión técnico, el decoupage, es más elegante. Suena más francés. Francés, pero no es real, acá no se hace. Sí, pero eso, en esa construcción previa, digamos, de ideas y de conceptos. O sea, esta película Caigan las Rosas Blancas en ese sentido tuvo mucho trabajo, porque para ir logrando este pasaje a través de los géneros cinematográficos no es solamente una mención de guión, digamos, ¿no? También hay una puesta en escena que va cambiando y se va variando y se va modificando la cámara y la forma en que se filman las cosas. Eh, mm, yo creo que hay una relación directa con los sueños también en relación a las plantas en Caigan las Rosas. De hecho, el otro día en una función me pasó algo muy curioso que alguien me preguntó si yo tomaba ayahuasca. Y me pareció genial, dije, llegué. Esto es como... Pero hay algo de eso, como de viaje psicodélico de las plantas, ¿no? O sea, y creo que es Bueno, algo que también se hereda del libro de Cochia esto, ¿no? Como, bueno, claro. para esto son organismos quietos, que no pasa nada, pero son los organismos que más se mueven, que más sinergia tienen entre ellos, que se dan, se quitan, se ayudan, se ponen una sombra, bueno, toda esa lógica que tienen de supervivencia, creo que es la que también lleva a esta idea medio psicodélica, que convive con el final y que tiene que ver, sí, con estas cuestiones elípticas de los sueños, que son más Aparte no, mensajes emocionales, ¿no? Sí. aparte no está, no hay parte de la música, no son los psicotrópicos, los que hacen la música. Los psíquicos litoraleños aparecen, sí.
Son geniales ellos. Hay una gran película sobre ellos. Sí, Eh, lo sé. Cuando pedí música de ellos, yo no la conocía la película y Euge, la productora, me dijo, ¿viste el documental? Y dije, no, y bueno, ahí lo encontré. Sí. Qué gracioso, qué gran momento ese. Bueno, yo podría seguir hablando muchísimo contigo. Yo debo confesar algo que hice a propósito. Yo quería que el diálogo estuviese constantemente esquivando la linealidad. Es decir, quería trabajar, eh, saltar, ir de allá para acá y no mantener una, algo que pasa en las entrevistas o los diálogos que pretenden constantemente avanzar. Yo quería Un orden avanzar cronológico, un exactamente, disciplinamiento del tiempo. pero era una idea que tenía en función de lo que vos hiciste en la última película y que en función de las entrevistas, siempre salvando las distancias que son para mí, no para vos, horrorosas, solía ser Alexander Kluge en los programas de televisión, que preguntaba de una manera rarísima, porque parecía preguntas hechas en la asociación libre. Entonces, ¿cómo pregunto esto y ahora pregunta aquello? Yo no lo hice tan adrede, pero quería llevar eso porque era la manera de honrar la estructura de tu película, que no sabe para dónde va. Entonces quería trabajar sobre un diálogo que tuviera algo de tu película, aunque dijimos lo que hay que decir, me parece, en general, y espero que hayamos cumplido con el título de la misma. Fuimos indisciplinados hasta para dialogar juntos, y eso es muy bueno. Bueno, a toda la gente que está con nosotros, les agradecemos la atención. Albertina, mil gracias por estar con nosotros en el Play Doh, conmigo, que soy el que tengo estos pequeños encuentros con personas del cine. Gracias a vos. Y espero que la próxima película sea más loca todavía, sea la dimensión desconocida directamente. Sí, Ya que lo fantástico aparece al final, quién sabe qué vendrá después. vamos hacia ahí. Bueno, muchas gracias. Y bueno, Gracias con a vos. esto cerramos los encuentros de este año de Play Doc. Ha sido un gusto estar con todos ustedes y hasta el próximo año. No si Dios quiere, en mi caso no sería el caso, pero si las cosas se favorecen a que esto siga sucediendo. Muchas gracias.